Gracias, Mati, por la introducción. Acá en la oficina todavía hay gente, así que avisen si hay mucho ruido. Pero bueno, vamos arrancando. A ver, vamos a compartir la pantalla. Pero necesito compartir esta pantalla. Ok, bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a tener el taller de Power BI. Quiero hacer algunas aclaraciones. Considerando que la gente que participa somos todos alumnos universitarios, avanzados incluso asumo, y que estamos participando en un desafío de data, hay ciertos parámetros que yo asumo que ya conocemos, pero si en algún momento nombro algo que no les suene o que tengan dudas, me paran. Pero bueno, vamos a arrancar. Bueno, ¿alguien sabe qué es Power BI? Por favor, siéntanse libres de tener los micrófonos abiertos, la idea es que sea interactivo. Vamos a hacer como si esto no fuera virtual. ¿Alguien sabe qué es Power BI? Adelante, una mano levantada de crap. Buenas, Power BI es una herramienta de análisis de datos para negocios, ¿no? Exactamente. La tienen definida como una solución de inteligencia empresarial que permite transformar datos en información visual atractiva. Pero sí, es exactamente eso. Es una herramienta que permite tomar datos y presentarlos de una forma que sea más fácil de procesar. No sé qué approach han tenido ustedes hasta ahora con el tema del tratamiento de datos, no sé cuántos de ustedes están trabajando o no, pero si ya están trabajando se van a dar cuenta que el volumen de datos que se maneja en cualquier empresa, porque datos tienen todas las empresas, datos tienen todas las industrias, el volumen de datos es enorme. Entonces, simplemente tener los datos no es lo suficientemente útil como para ni tomar una decisión ni entender lo que está pasando. Entonces, dentro de las funcionalidades de Power BI, vemos los tres pasos en los que podemos, en lo que a mí me parece que influye fuertemente la presencia de Power BI. Por un lado, el tema de data versus información. ¿Alguien sabe la diferencia entre lo que podemos llamar datos o lo que podemos llamar información? Muchas veces estos se tratan como sinónimos y no lo son. A ver, Leonardo. Sí, podría decirse, si está bien, que la información es lo que obtenemos o lo que buscamos o pretendemos como resultado luego de procesar los datos. Exactamente, exactamente. Los datos de por sí no nos dicen nada. La información sí nos dice algo. La información nos dice lo que estamos queriendo buscar. Los datos es simplemente lo que uno recauda. Como segundo paso tenemos el storytelling, que es donde entra Power BI. Una vez que esos datos fueron transformados en información, nos ayuda a mostrar esa información, porque nuevamente la información es abundante, no solo en volumen, sino también en distintos tipos de información que uno puede estar queriendo o necesitando ver. Todo al mismo tiempo, necesitamos tener la data graficada. Ahora más adelante vamos a volver al tema del storytelling. Y finalmente necesitamos todo esto para poder tomar las decisiones correctas. No podemos tomar decisiones si tenemos todos los datos mezclados, no podemos tomar decisiones con información que no esté correctamente organizada. Entonces, la funcionalidad principal... Uy, estoy haciendo eco. Ahí está, gracias. Entonces, la funcionalidad principal, después de toda esta explicación, es que nosotros podamos tomar decisiones con estos datos. Entonces, no sé si hay alguien que nunca haya visto una pantalla de Power BI, pero esta es la forma que tiene una pantalla de Power BI ni bien abrimos el programa. Si lo sectorizamos, podemos ver que arriba tenemos una barra de herramientas, al costado izquierdo tenemos las vistas principales, debajo tenemos la paginación y en el costado derecho tenemos los tres paneles con los que vamos a organizar la data. Vamos uno a uno, arrancando por la barra de herramientas. Tenemos en principio yo tengo los screens sacados en inglés,
pero es lo mismo, para encontrar la misma disposición en castellano. File o archivo se utiliza para guardar los proyectos nuevos existentes, abrir archivos nuevos, abrir archivos ya hechos, al igual que en cualquier otro programa de Microsoft. Home permite acceder a los conectores y a las transformaciones de los datos. Más adelante dentro de esta misma presentación vamos a ver cuáles son. Tenemos también Insert, que es lo que nos permite agregar objetos. Y objetos es muy variado, tenemos páginas, gráficos, figuras, objetos en sí, como por ejemplo poder incorporar imágenes o gráficos que son tomados de afuera y los traemos directamente al dashboard. Pueden ser internos de la tool o externos. Tenemos Modeling, que permite agregar tablas, columnas y medidas al modelo de datos relacional. Vamos a hacer una pausa acá. ¿Alguien no sabe lo que es un modelo de datos relacional? Yo. Bien. El modelo de datos relacional, nosotros podemos tener... la base de datos suele estar compuesta de múltiples tablas. Y más adelante también vamos a ver por qué. Los datos en estas distintas tablas pueden o no estar relacionados entre sí. Entonces, si los datos de una tabla no tienen relación con ninguno del resto de las tablas, no es una base de datos relacional, mientras que aquellas bases de datos que se componen de tablas que tienen relaciones entre ellos, se lo denomina base de datos relacional. ¿Cuál es el criterio? Sí. Perdón, ¿cuál es el criterio que se usa para saber qué datos están relacionados y qué no? Bien. Ahora en un rato vamos a pasar directamente al modelo de datos relacional y voy a dar un ejemplo. Y lo vamos a ver. Perdón, ahí también, ¿el modelo de relacional y la base de datos relacional son lo mismo? Sí. ¿O hay una diferencia? Okay. Sí. Bueno, una base de datos relacional es la base de datos en la que los datos están relacionados y el modelo que se usa acá es con base de datos relacional. Desconozco si se puede usar Power BI para una base de datos que no sea relacional. Podríamos averiguarlo. Pero por el momento vamos a trabajar con este tipo de base de datos. En el sector de View podemos ajustar los paneles, los temas y los formatos del diseño. De nuevo, vamos a ir adentro de todos estos distintos sectores. Y dentro de lo que es Help podemos encontrar toda la documentación disponible que nos deja Microsoft para entender cómo funciona Power BI. ¿Preguntas? ¿Avanzo? Sigo. Entonces, lo segundo que encontrábamos eran las vistas que encontrábamos al costado. El primero que tenemos es el espacio principal. Si volvemos un segundo a esta imagen, el espacio principal sería esto que vemos acá. Cuando yo hago clic, si ven acá hay una barrita verde, quiere decir que está seleccionado. Esto es lo primero que aparece. Ahora volviendo para adelante. Entonces, en el espacio principal podemos encontrar los componentes del tablero. ¿Sí? El tablero va a ser lo que nosotros vamos a presentar finalmente, es lo que va a incluir todos nuestros gráficos. ¿Sí? Eso es lo que llamamos tablero. Puede tener múltiples páginas, como vamos a ver en la siguiente slide. Después tenemos la vista previa de los datos. Acá podemos visualizar en forma de tabla todos los datos que nosotros hayamos incorporado a Power BI. Y finalmente tenemos la vista del modelo de datos. Esto permite justamente visualizar el modelo relacional de las tablas que componen la base de datos. No se preocupen, vamos a entrar en esto, pero esto es una primera vista de cómo queda distribuida la relación entre las tablas. ¿Sí? Justamente lo que planteábamos recién es que las tablas están relacionadas. Entonces, estas conexiones, que vamos a ver dentro de un rato, establecen cuál es la relación de una tabla a la otra. ¿Hasta acá preguntas? Buenísimo, avanzamos. Siguiente componente fue, como mencionamos al principio, la paginación, que es donde podemos encontrar las distintas páginas de las que puede estar compuesto nuestro tablero. Los dashboards en general se dividen en páginas. Comentario personal acá. Es mucho, o en general, es más aceptado tener diferentes páginas que tener una página donde uno tenga que scrollear gráfico a gráfico.
resulta más cómodo para la persona que lo está viendo y por ende los separamos de esta forma. Por ejemplo, acá tenemos 5 páginas, ¿sí? La portada, el glosario, el análisis jerárquico, el análisis geográfico y las puntuaciones. En este caso, ustedes van a tener obviamente el tiempo reducido. Enfóquense primero en hacer las páginas que tengan los dashboards para su presentación. Si les queda tiempo de hacer una portada y demás, fantástico, pero si no, no se preocupen. Pero para su desempeño en la vida profesional y demás, cuando uno va a presentar un gráfico, por más que la otra persona sepa lo que va a recibir, es una buena práctica establecer una portada, un glosario, que presenten una introducción de lo que uno está mostrando. Entonces, no simplemente estamos intentando dividir la información, sino que aparte estamos intentando mantener la información en un orden tal que estemos contando una historia, ¿sí? No es lo mismo tener todos los gráficos mezclados que tener los gráficos en un orden que tenga sentido. Por otro lado, el diseño tiene que ser amigable al lector. Esto es súper amplio, pero por dar ejemplos, cuando ustedes estén trabajando con algún cliente, otra buena práctica es usar en la presentación, por ejemplo, los colores del cliente o la tipografía que usa el cliente. Si se fijan acá, yo elegí trabajar en la mayoría con los colores de Power BI, que son negro y amarillo. Entonces, de esa forma también a uno lo lleva a estar inconscientemente, pero lo lleva a recordar de qué estamos hablando. Pasamos. Este es el último panel, el que encontrábamos de costado, que está sectorizado en 3 paneles individuales. El primero es el de los filtros. Este nos da la posibilidad de ver y de configurar los filtros que están puestos dentro de cada página y ver a cuáles de todos los gráficos que uno puede tener dentro de una misma página está aplicado el filtro. Después tenemos el de las visualizaciones, donde podemos ver todos los tipos de gráficos que podemos incluir en un dashboard. Y finalmente tenemos el de la data, donde podemos visualizar la data que ya fue incluida en el tablero con sus respectivas tablas y columnas. Vamos a pasar al concepto de ETL. ¿Alguien alguna vez escuchó de ETL? Es Extract, Transform and Load, pero ¿alguien lo escuchó antes? Sí, lo hemos escuchado. Para cortar el silencio nomás. Ok, como su nombre ya claramente lo dice, estamos hablando de, primero, realizar la extracción de los datos, en segundo lugar, realizar la transformación de los datos y en tercer lugar, realizar la carga de los datos. ¿Por qué creen que este proceso globalmente, o si quieren paso a paso, es importante? Si creen que es importante, ¿no? Partamos de esa base. Para que sean homogéneos todos los datos. Homogéneos todos los datos. ¿Qué querría decir que los datos sean homogéneos? O sea, que no estén en un formato distinto. Ok, bien. Es una buena base, sí. Si yo tengo los datos en formatos distintos, sí. Voy a querer que el formato sea todo el mismo. Totalmente. Se van a encontrar, uno cree cuando empieza a trabajar con data, que le llegan unas bases de datos prolijas, completas, ordenadas. Esto no pasa. No pasa. Llegan los datos muchas veces están sucios. ¿A qué llamamos que los datos estén sucios? Por ejemplo, a faltantes de valores. Tengo, no sé, por decirles 5 o 6 campos, que un campo es una columna, y de golpe tengo un montón de líneas donde faltan datos de forma aleatoria. Puedo tener datos que tienen errores, puedo tener una columna que tiene todos valores numéricos y de repente me encuentro con un dato que es una palabra, porque alguien tuvo un error al cargar la información. Entonces, en principio van a tener que extraer los datos de las fuentes donde se encuentren. De nuevo, en el caso del Dataton, los datos van a ser, se les van a dar directamente, pero en el caso de la vida profesional, me arriesgaría a decirle que en el 99% de los casos van a tener que bajar data de distintas fuentes. Cada fuente, como bien mencionamos recién, con su propio formato.
después van a tener que realizar el proceso de transformación de acuerdo, por un lado, a cómo esté la data que encuentren y por otro lado, a la información que ustedes quieren extraer. Porque en general cuando uno trabaja con data no se encuentra solamente con lo que necesita, se encuentra con un montón de cosas que en algunos aspectos quizás ni le sirven. Entonces, parte de la transformación de la data es limpiarla, parte de la transformación de la data es descartar lo que no nos sirva. Y finalmente, una vez que esté hecha la transformación, lo vamos a poder cargar donde sea que estemos trabajando, en este caso en Power BI, para poder empezar a armar los gráficos. Vamos con el modelado de los datos en Power BI. Si se acuerdan, hace un rato les mostré que cuando seleccionábamos esta tercera parte, nos encontrábamos con el modelo relacional. El modelo relacional establece cuáles son las relaciones entre las tablas, ¿sí? Para que cuando uno trabaje con los gráficos, la información que venga sea precisa, lo que necesitamos es que las relaciones entre tablas sean 1 a 1 o 1 a muchos, en el peor de los casos. Lo que vamos a intentar evitar siempre es encontrarnos con relaciones muchos a muchos. Y ahora voy a explicar qué es esto. En principio, hacemos el modelado de los datos porque esto nos permite manipular los datos que ya tenemos y completar la información por medio de las relaciones entre tablas. Cuando ustedes se encuentren con un dataset, con una base de datos grande compuesta de muchas tablas, van a encontrar distinta información en distintas tablas. ¿Alguien conoce vamos al revés? ¿Alguien no conoce el concepto de primary key y foreign key? Yo no. Bien. Llamamos primary key a una, vamos a nombrarlo columna, ¿sí? Una columna dentro de una base de datos que nos permite identificar unívocamente un registro, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese una tabla con datos nuestros, digamos, nombre, en una columna nombre, otra columna con apellido, otra columna con profesión, lugar de trabajo, etcétera. ¿Qué columna tendría que poner yo para que nos podamos identificar unívocamente? El DNI, por ejemplo. Excelente. El DNI es un claro ejemplo de una primary key. Entonces, la primary key suele ser el identificador de cada una de los registros. Ahora, esa es una primary key en esta tabla donde yo estoy definiendo todos nuestros datos. Ahora, si yo me llevo esa key, la llevo a otra tabla y digo, bueno, acá tengo, por ejemplo, tengo una tabla que dice puestos de trabajo y tengo todos los DNIs de las personas que tienen un determinado puesto de trabajo. Empresa, y tengo todos los DNIs de las personas que trabajan en esa empresa. Ya en esta nueva tabla, esa key no es primary, ¿sí? Porque se puede repetir. ¿Se entiende esto o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, yo iba a decir más o menos. ¿Cómo? Yo iba a decir más o menos. Por ejemplo, tu nombre y apellido podría ser una primary key y tu profesión y tus, no sé, etcétera, hobby y todo lo demás, foreign key, o ese es el problema justamente que se puede repetir. Bien, justamente. Si se puede repetir, no se recomienda usarlo de primary key. De primary key siempre se recomienda usar algo que no se repita, ¿sí? Como bien mencionaron ustedes el DNI. Yo puedo encontrar otras chicas que se llamen Belén Loyacono, ¿sí? Pero no vamos a tener el mismo número de DNI. Entonces, si estamos las dos anotadas en una misma base de datos, en un padrón electoral, en lo que sea, nos vamos a diferenciar por el número de DNI. ¿Sí? Sí, perfecto. Ahora, ¿Es una por tabla o cada tabla tiene su primary key? cada tabla suele tener su primary key. ¿Por qué? Porque en cada tabla nosotros tenemos información distinta. En una tabla yo puedo tener mi tabla que se llame registro de personas y acá tengo el DNI, el nombre, el apellido, el puesto de trabajo, etcétera. Y después puedo tener otra tabla que se llame hobbies, ¿sí? Y yo, siendo Belén, puedo tener 7 hobbies distintos. 10, 1.000.000. Entonces mi DNI va a aparecer tantas veces como hobby tenga. Porque capaz en esa tabla de hobbies
el primary key es el nombre del hobby o un ID asociado al hobby. Y mi nombre puede ser, mi DNI puede aparecer muchas veces porque a mí me pueden gustar muchas cosas distintas. Entonces, en ese caso, en la tabla de los registros de las personas, mi DNI es un primary key. Y en la tabla de los hobbies, que se refiere a los hobbies como primary key, mi DNI pasa a ser un foreign key. Foreign key es una key que está puesta en una tabla, pero que en realidad es primary key de otra tabla. ¿Sí? Perfecto. Tengo una pregunta. Julieta, creo, levantaste la mano. Sí, Sí. en el caso de los hobbies igual, la primary key no debería ser el documento y el hobby. Porque si yo establezco como primary key el hobby, si por ejemplo, o si yo tenemos el mismo hobby, no podría pasar, ¿o no? Justamente podría pasar, ¿por qué? Porque en realidad el hobby sería la primary key y después tenés asociados tantos DNIs como personas les guste ese hobby. Claro, pero siendo ambas, o sea, una clave compuesta, ¿no? Esperen que les voy a mostrar un ejemplo. A ver. ¿Qué están viendo en este momento? De mi pantalla. Están viendo La presentación. la presentación. Espérenme un segundo a ver si puedo pasar. Stop sharing. A ver si puedo pasar a compartir la pantalla completa y les abro un ejemplo en Power BI. Entire screen, screen 2. A ver ahora. Bien, ahora pueden ver toda la pantalla. Perfecto. Esta es una base de datos de Fórmula 1. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo, a ver si puedo ir directamente a las tablas. Tengo, por ejemplo, una tabla que se llama Drivers, que lo que dice es la base de datos donde están todos los pilotos. ¿Sí? Entonces tengo el Driver ID, que sería como el DNI porque es la forma unívoca de identificar al piloto. Pero después, por ejemplo, si yo voy a la tabla resultados, tengo cada uno de los resultados con su número propio, pero una de las columnas que yo tengo es el Driver ID. ¿Qué pasa? Para cada resultado corresponde a un piloto, ¿sí? Pero cada piloto puede tener muchos resultados. Entonces, en la tabla drivers, yo lo que estoy haciendo es identificar unívocamente al piloto, pero en la tabla resultados estoy identificando unívocamente cada resultado. Pero un piloto puede haber corrido un montón de veces. Entonces el driver ID acá aparece repetido, porque acá el driver ID es una foreign key. No sé si aclaré, oscurecí. Básicamente una foreign key hace referencia a la primary key de otra tabla. Exactamente. Exactamente. Muchas veces es más fácil de explicar con un ejemplo que en el aire. ¿Hay alguien que no haya entendido esto? Por favor, sin vergüenza. Yo tengo una consulta. Sí. Haciendo eso también lográs que no se repitan tantas veces los mismos datos, ¿no? Como por ejemplo no repetir el nombre ni muchas veces. Por eso tenemos muchas tablas relacionadas en lugar de tener una gran tabla. Porque una gran Perfecto. tabla tendría una cantidad de registros repetidos que la haría súper pesada. Volvemos entonces a la presentación. ¿A alguien le quedó dudas de esto? Porque esto es importante. Yo esto no lo pensaba dar porque pensaba que ya lo sabían, pero está bueno que haya surgido porque es importante. Yo. Fernando, sí, Sí, yo. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Porque por supuesto. me mareé un poco. Por supuesto. Estamos en este momento en una base de datos de Fórmula 1, ¿sí? Tenemos un montón de tablas que están listadas acá. Espera que voy a cerrar esto para que no se confunda. Entonces acá seleccionamos la tabla Drivers. Esta tabla tiene los datos del piloto, de todos los pilotos, ¿sí? Que corrieron alguna vez en su vida en Fórmula 1. Tenemos el ID de los pilotos, que esta en este caso sería la primary key, porque estos son valores que no se repiten. Si yo elijo el número 21, va a ser siempre Giancarlo Fisichella. Nunca va a ser otra persona, ¿sí? Es como si esto fuese un DNI. Ahora, yo por otro lado,
tengo la tabla de resultados. Pensá que para cada fin de carrera hay un resultado, ¿sí? Entonces, cada carrera tiene su propio resultado. Si yo agarro, por ejemplo, este registro, la persona que, no me acuerdo, creo que era la persona que salía primera, pero bueno, asumamos que la persona que salía primera es el driver ID 30. Entonces yo vuelvo acá, miro y digo, ¿quién ganó esta carrera? Busco, Schumacher. ¿Sí? Ah, creo que he visto algo así alguna vez, me parece. Creo que lo vi. Sí. Pero con Ahora, archivo CSV, me parece. sí. El input puede ser un Excel, un CSV. Acá ya se ve en formato tabla, pero perfectamente puede ser un CSV. Ahora, si bien acá driver ID es algo que no se repite, si vamos a results, la columna también se llama driver ID, pero acá los valores sí se pueden repetir. Yo acá Schumacher lo encuentro una vez, 2 veces, 3, 4 y puedo seguir para abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá lo que es único es el resultado de la carrera, pero un piloto puede haber salido ganador de múltiples carreras. Claro. ¿Sí? Sí. Ok. Ja, ¿Alguien con dudas acá? Sí, Crap, decime. sí, o sea, básicamente en la tabla de pilotos nunca se me puede repetir la ID del piloto, pero en la de ganadores sí se puede repetir porque un piloto puede ganar varias veces. Exactamente. En la tabla de corredores, yo no puedo, o de pilotos, no se me puede repetir el driver ID, y en la tabla de resultados no se me puede repetir el ID del resultado, porque cada resultado es único, porque esta tabla no habla de los pilotos, esta tabla habla de los resultados. Pero cada resultado tiene un piloto, y los pilotos pueden haber ganado muchas veces. Entonces, este sí se puede repetir, porque en esta tabla, el driver ID es un foreign key. ¿Sí? Ok, ahí estamos. Gracias. Joya. Volvemos entonces. Como estábamos viendo acá. Entonces, en principio nos permite manipular los datos y complementar la información por medio de las relaciones entre las tablas, como vimos recién. Si yo les muestro acá, esperen que vuelvo a subir esto. Si yo acá, en lugar de estar viendo las tablas, voy al modelo relacional, recién vimos la relación entre la tabla de results y la tabla de drivers, ¿sí? Entonces, si yo busco esta relación, ven que la relación se marca en verde y me identifica driver ID en drivers y driver ID en results. Entonces, acá me está marcando que la relación es 1, si ven acá al lado de la tabla de drivers, a muchos. ¿Por qué? Porque driver ID acá aparece una única vez en la tabla de drivers, mientras que acá se puede repetir. Entonces puede aparecer muchas veces. Esto viene de la lógica que planteamos recién, de que para cada driver hay un único ID, entonces aparece una única vez, pero un driver puede haber ganado muchas carreras o puede haber estado en muchos resultados. Entonces la relación es 1 a muchos. Esto es lo que estamos viendo acá en el modelo relacional que muestra Power BI. ¿Sí? Volvemos a bajarlo. Perdón, una Entonces, consulta. sí. Esa interpretación, Sí. ¿la ejecutamos nosotros como usuarios del programa o se lleva a cabo, digamos, de manera inteligente? Esa flecha y demás. Buena pregunta, te me adelantaste. Esto lo hace Power BI, pero Power BI puede pifiar. O nosotros podemos necesitar relaciones que Power BI no esté poniendo. Entonces, si bien Power BI lo establece de forma automática, nosotros lo podemos manipular. Ok. Muy buena pregunta. Entonces, en principio, esto nos permite manipular los datos. Esto mantiene la independencia entre tablas y evita que se sobrecargue la herramienta, como recién uno de ustedes me mencionó. Y como acabamos de hablar también, si bien la herramienta establece estas relaciones de forma automática, también tenemos la posibilidad de manipularlo nosotros. Como hablamos recién, queremos evitar a toda costa que se den relaciones muchos a muchos, porque en las relaciones muchos a muchos es donde perdemos el accuracy, perdemos la precisión de lo que estamos queriendo ver. Entonces, en el caso de que tengamos relaciones muchos a muchos, tenemos que establecer nosotros, crear una tabla en el medio, de forma que esta tabla puente trabaje como muchos a 1 y después 1 a muchos.
entre la tabla 1 y la tabla 2. De esta forma garantizamos que todas las relaciones entre tablas sean como mínimo 1 a muchos. Bien. Vamos dentro de todo esto, una vez que ya establecimos las relaciones entre las tablas, a lo que son las transformaciones de los datos en Power BI. En principio, para poder transformar los datos, vamos a ir a Transform Data, que lo vamos a encontrar en el tablero, como estábamos viendo antes. Dentro de Transform Data vamos a Transform Data nuevamente. Y ahí Power BI nos lleva directamente a Power Query. No sé si hay alguien que no haya trabajado nunca con Power Query. Esta es la cara que tiene Power Query, básicamente. Entonces, lo primero que vemos acá arriba es este sector marcado en amarillo, donde podemos ver arriba de cada columna una línea verde, un primer bullet puesto en verde que dice valid, un segundo bullet puesto en rojo que dice error y un tercer bullet puesto en gris que dice empty. Lo que hace Power BI con esto es hacer un paneo de la data y darnos, de acuerdo a lo que Power BI entendió que nosotros tenemos que tener en esa data, y ahora también vamos a hablar de eso, un análisis. Es decir, de todos tus registros, por ejemplo, como vemos acá, en esta columna que dice Constructor ID y en esta, perdón, tomé acá, la que dice Fastest Lab y la que dice Status ID, lo que nos está diciendo es que el 100% de nuestros registros son válidos. Existen otras dos posibilidades. En el caso de que encuentre registros que están vacíos, lo vamos a ver en la línea de empty, y en el caso de que encuentre registros que son erróneos, lo vamos a encontrar en la línea roja que dice error. Ahora, ¿a qué se refiere con datos erróneos? Porque si yo tengo un montón de números y hay un número que está mal, Power BI no tiene cómo detectar eso. Lo que va a detectar como erróneo es si nosotros tenemos algún registro que no corresponda con el tipo de registros de todo el resto de la fila. ¿Sí? Alguno me refiero a uno o unos pocos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo primero que vemos acá arriba, donde está el título de cada columna, al lado tenemos, acá por ejemplo, tenemos un ABC 123 y acá tenemos directamente un 123. Entonces, lo primero que detecta Power BI cuando nosotros le pasamos la data es qué tipo de dato va a tener dentro de cada columna. Y con tipos de datos me refiero strings, me refiero a integers, me refiero a floats, los distintos tipos de datos que podemos tener. ¿Sí? Existen un montón. No los recuerdo todos. Pero podemos tener distintos tipos de datos. Entonces, si yo, por ejemplo, me paro en una columna que tiene nombres, yo voy a esperar a encontrar strings. ¿Sí? Si dentro de la columna que tiene nombres de repente me encuentro un 4, Power BI te va a decir, che, esto probablemente es un error. Y te va a ayudar a encontrarlo. Consulta. Sí. ¿Se puede tener más de un tipo de dato por columna? No. Bien. No, porque habla de la inconsistencia de los datos. ¿Alguna otra consulta? Ok, sigamos. Sigamos acá. Este segundo sector que aparece marcado en amarillo es una parte que a mí me ha ayudado mucho cuando empecé a trabajar con Power BI más que nada. ¿Por qué? Porque esto a medida que nosotros entremos en Power BI y hagamos modificaciones, lo que hace esta tabla, como acá bien dice Applied Steps, es ir listando todo lo que nosotros hicimos. Entonces va guardando una receta. Entró la base de datos, esta columna fue eliminada. A esta columna le cambié el nombre. Borré todos los registros que estaban vacíos. Dupliqué una columna y le cambié algo. Todo eso va quedando registrado en esta lista de Applied Steps. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es que una vez que ustedes terminan, guardan su archivo, si quieren replicar esto cuando vuelvan a meter una base de datos, esto corre solo. ¿Sí? Queda guardada la receta de lo que ustedes ya hicieron. Obviamente hay que tener cuidado porque si ustedes hacen pasos que no es que se contradigan unos con otros, pero que tienen un cierto orden y ustedes los alteran, eso va a hacer que después haya un problema. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, entré y le cambio el nombre a una columna, pero antes de eso usé el nombre de esa columna para hacer una modificación, cuando la busque de nuevo, ese nombre no va a estar.
Entonces va a buscar el nombre anterior. Entonces, eso igualmente lo van a ir sacando con práctica, pero hay que tener cierto cuidado con el orden en el que se hacen ciertos pasos, ¿sí? Para que no se contrapongan entre ellos y que después sea replicable. ¿Dudas respecto a esto? En mi opinión personal, esta es uno de los grandes fuertes que tiene Power BI, especialmente para la gente que no tiene facilidad para codear o no tiene grandes conocimientos para codear. Cuando yo arranqué con el curso de esto, no sabía codear, y es más, acá dentro de Power BI se usa un lenguaje que si bien es parecido a los demás, se llama lenguaje M porque es propio de Power BI. Entonces, esto me simplificó mucho que yo de entrada pudiese meter mano y hacer modificaciones y todo sin tener que estar mirando cómo se arma el código, googleando, ChatGPT, etc. Esto simplifica mucho. Como bien vemos acá arriba también queda registrado, pero en lugar de ser en esta forma que es bastante user-friendly, queda registrado en código cuáles fueron las modificaciones que se fueron haciendo. Es lo mismo, pero en lugar de estar escrito en una forma que sea más fácil de entender, está directamente el código en M. Finalmente, tenemos acá la opción de Close and Apply. Una vez que ustedes hicieron sus modificaciones, pueden cerrarlo y perder todo, pueden aplicarlo o pueden cerrar y aplicar. Esta es la opción que más se usa una vez que uno termina de trabajar, porque cerramos la visión de Power Query y volvemos a ver la vista de Power BI. ¿Dudas con esto? ¿Hasta acá? Sí, ¿por qué uno querría cerrar y no aplicar, por ejemplo? Me ha pasado. Cuando uno se manda a hacer modificaciones, capaz, uno cuando se encuentra con la data dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacerlo más allá. Si no frenaste antes y pensaste bien lo que vas a hacer y te mandás a hacer las cosas y después de hacer una serie de modificaciones, mirás y decís, no, nada de lo que dice me gusta, lo cerrás y no hay cambio alguno. También podés venir hasta acá, si se fijan, acá al lado de la fila Sorted Rows, porque es la que está seleccionada, aparece una crucecita. Entonces yo puedo eliminar pasos de a uno. Pero si quiero eliminar todo, lo cierro y no lo guardo, o no lo aplico y ya está. Me ha pasado varias veces. Siguiendo. Ya, Joaquín, ¿querés? No, gracias. Ok. Siguiendo. Entonces, tenemos distintas formas de hacer las transformaciones de los datos. Si nosotros vamos directamente a la solapa de Transform, en la parte superior de la visión de Power BI, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, podemos modificar los tipos de datos, que como hablamos hace un rato, cuando uno ingresa el dataset, Power BI por default hace un paneo y dice, esta columna es tal cosa, esta columna es tal otra, lo que sea, integers, floats, strings, etc. Le pone una categorización. Podemos reemplazar valores, que el reemplazo de valores se puede hacer manual o se puede hacer automático. Y también podemos rellenar, que acá tenemos la opción de rellenar automáticamente el valor que sea nulo por el de la fila consecutiva. Opinión personal, yo no confiaría mucho en esto. Porque, y más que nada, cuando uno recién empieza a ver los datos. Si es un dataset que uno ya conoce y sabe más o menos qué forma tiene y demás, y con qué se puede encontrar, y qué está buscando, capaz podemos permitirnos rellenar de forma automática, pero rellenar de forma automática algo que no conocemos nos puede llevar a una fuente de error importante e innecesaria. Entonces yo esto lo evitaría, por lo menos hasta que uno conoce bien el dataset. Y después tenemos... Perdón, de estas tres. ¿Alguna consulta? Sí, David. Perdón, los datos, ¿se modificaría antes de cargarlo a Power BI o ahí mismo también, después? Se pueden hacer las dos. Si vos, por ejemplo, estás trabajando con los datos de antemano, en lo que sea, en Excel, en SQL, con Python, con lo que te venga bien, y querés modificar los datos antes, pues. Y si no, si ya cargaste los datos acá, y te estás encontrando con errores o cargaste los datos
y después alguien te informa, mira, a esta base de datos hay que hacerle ciertas modificaciones, perfectamente lo puedes hacer dentro de Power BI. Gracias. Y después, cuando estamos trabajando con las columnas, podemos incorporar una columna a partir de ejemplos, que lo que permite es llenar un valor y que Power BI entienda cómo querés llenar el resto de los valores. Esto está un poco en el aire, vamos a pasar un ejemplo. Después, una columna condicional que permite automatizar directamente las modificaciones de un campo con ciertas condiciones que son impuestas, como igual a, contiene, mayor, menor, etcétera, tal cual que en Excel y que en el resto de las aplicaciones tenemos un montón de fórmulas para aplicar. O la columna personalizada, que permite implementar modificaciones automáticas a las columnas a partir de Power Query, como también vimos recién. La columna que se hace a partir de ejemplos, a ver si podemos armar una en este momento. Vamos a agarrar uno cualquiera, este es más chico. Vamos por ejemplo a nueva columna. Entonces, vamos a la data. ¿Dónde estaba viendo yo esto? Transform Data, esto nos manda al Power Query. Power Query. Ahí está, gracias. Nada. Ahí me lo abrió en la otra pantalla. Sí. Entonces, vamos a una de las tablas y yo pongo, por ejemplo, agregar una columna y agarro una columna con ejemplos. From selection. Entonces, pongo una columna más y, por ejemplo, yo acá escribo enter sample values, perfecto. Entonces yo acá, por ejemplo, pongo Luis 1. No lo tomo bien. Esto a veces justamente falla, por eso yo prefiero entrar con la fórmula. Yo acá lo que le estaba queriendo decir era que agarrara y me juntara el nombre y el ID. Pero agarró y me juntó Luis en todos los casos con el ID. Vamos a ver si yo entro y modifico acá, Nick 2. No lo está tomando. A veces lo engancha enseguida y a veces no. Entonces, recomiendo trabajar directamente con las columnas, con las funciones, que es así sabemos que no falla. Vamos a volver a la presentación. Esa yo creo que alguna vez la he usado y funcionó, pero la mayoría de las veces no ha funcionado. Bueno, volviendo. Vamos con las funciones DAX. Tenemos todas estas y muchas más opciones para funciones DAX. Tenemos funciones de agregación, de recuento, lógicas, de tiempo, matemáticas, todas las que están acá. Entonces lo que les voy a dejar, porque no nos va a dar el tiempo obviamente para ir por todas las funciones, es un link acá en el chat donde pueden encontrar un montón de funciones. Está la explicación, está cómo usarla, hay ejemplos. Entonces se van a encontrar con un montón de opciones. Mi recomendación, considerando que la competencia es ahora el fin de que viene, es las que ya conocen, aprovechenlas. Las que no conocen, si hay alguna que digan, esto creo que me va a resultar útil, búsquenlo ahora. Pero si hay funciones que realmente no conozcan, no se vuelvan locos con decir, no tengo que aplicar cada una de estas funciones. No, van a aplicar lo que les resulte útil, ¿sí? Y tienen un montón de recursos. Entonces, si en algún momento miran y dicen, no sé cómo armar esto, tengan la libertad de buscar, ¿sí? ChatGPT ayuda, googlear ayuda, esta página que les acabo de dar sirve. Tengan todo el material que puedan cerca, a la mano, y pregunten, porque quizás se están trabando con algo fácil o se están armando una función para algo que ya existe. Entonces,
usen las que conocen y en el caso de que no encuentren dentro de lo que conocen, pregunten. ¿Sí? Hay alguien, creo que está queriendo hacer una pregunta, me pareció ver una mano, pero... ¿David, puede ser? No, se mantuvo presionada. Disculpa. Ah, bueno, ok, no pasa nada, seguimos. Entonces, vamos con la diferenciación de los datos en Power BI. Hay datos que podemos clasificar como dimensiones. ¿Cuáles van a ser estos datos? Estos van a ser los datos que a nosotros nos permiten segmentar, clusterizar, clasificar, ¿sí?, nuestra información. Los datos que son dimensiones contienen valores cualitativos, ¿sí?, e influyen en el nivel de detalle que tiene nuestra visualización, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos como categoría, género, nombre, segmento, país, ciudad. Ahora, si yo les muestro, por ejemplo, esta columna con la data, ¿cuáles de estos datos dirían que son, que clasifican como dimensiones? Pueden abrir el micrófono, pueden poner en el chat, como les resulte cómodo. Y Denominación. el sabor. Acá alguien puso ID marca. ID marca sí, perdón. Hablaron creo que dos al mismo tiempo y no los pude escuchar. Sí, digo, denominación podría ser uno. Denominación claramente también es una dimensión. Entonces, acá todos los que sean datos cualitativos son dimensiones. ¿Sí? Después tenemos los otros datos que son los que no son dimensiones, que son los que son medidas. Estos permiten medir y calcular. Estos son datos cuantitativos, ¿sí? Estos son los que se suelen usar como principales indicadores para el análisis, ¿sí? Estos podrían ser ventas, ingresos, costos, suelen ser justamente cuantitativos, suelen ser números, ¿sí? Ahora, como vimos hace un rato, el ID es un número. Entonces, ¿el ID en qué categoría caería? ¿Dimensión o medida? No, dimensión. ¿Por qué? Y porque el ID te permite hacer, o sea, por ejemplo, el ID del sabor te permite agarrar y decir, bueno, de estos chocolates para este sabor tuve estas ventas. Para estos de este sabor tuve estas ventas. Entonces, el ID del sabor es la dimensión, o sea, es como categoría, y medida es una cantidad. O sea, tuve N ventas. Exactamente. Entonces, cuidado con esto, porque el tipo de dato, como hablamos recién, no está unívocamente relacionado ni a uno ni al otro. Y cuando ustedes carguen datos en Power BI, el ID lo va a reconocer como un número. Entonces lo va a asociar con una medida. Entonces, está bien que de entrada lo haga así porque Power BI busca por tipo de datos, pero en este caso nuestro tipo de dato no es una medida, es una dimensión. ¿Sí? Es muy importante que sepan diferenciar estos dos para que después no caigan en que se le hagan líos los gráficos, ¿sí? Cuando nos encontramos con estas situaciones de que, por ejemplo, nos está tomando un ID, por decir algo, como una medida en lugar de como una dimensión, vamos a Column Tools, que ahora lo vamos a ver, y buscamos directamente Don't Summarize. Le ponemos esa opción y ahí Power BI ya entiende que estamos hablando de una dimensión, ¿sí? Vamos a subir esto un segundo. Ay, esperen que se me colgó. Entonces, volvemos a subir esto. Estamos en la visualización de la data, creo que desde acá igualmente también se puede hacer. Si yo me paro en data y selecciono, vamos a buscar uno que sea... Si yo me paro acá, los que están marcados con el simbolito de sumatoria son medidas, o son lo que Power BI interpreta como medidas. Si yo dijera, por ejemplo, no, en realidad points no es una medida, es una dimensión. Me paro en points, una vez que me paro en points me va a aparecer la opción de las column tools
Y dentro de Column Tools, entro acá y le digo, no lo quiero sum, lo quiero don't summarize. Y ahí me lo va a traer de vuelta a dimensión. ¿Sí? Vamos a volver a bajar esto. Entonces, siguiendo. Vamos con las medidas calculadas. Por un lado están las medidas, que ya de por sí son medidas, porque es lo que trae el dataset. Y por otro lado tenemos las medidas calculadas, que son cosas, como bien dice el nombre, que nosotros podemos calcular. Entonces, cuando estamos con el panel de la data y queremos calcular una medida, vamos al panel de la data, hacemos clic derecho sobre la tabla, table dice igual, la tabla en la que se quiere agregar la medida. Nos va a aparecer este segundo menú, vamos a nueva medida, y una vez que hacemos clic en nueva medida, nos va a aparecer este cuadro en la parte superior, y ahí vamos a poder introducir la fórmula de lo que queremos hacer. Para esta nueva medida, lo que vamos a hacer es crear una columna nueva, y ahí vamos a poder establecer la relación que querramos buscar, ¿sí? En este caso, lo que está haciendo esto es poner una columna que se llama columna 3 y concatenar las columnas mejor chocolate y cantidad de marcas, ¿sí? Para poderle darle la finalización, una vez que termine el código, doy Enter y la columna carga. Esto para mí es una mejor forma de crear las columnas que lo que vimos hace un rato, justamente porque lo mostramos y no siempre engancha lo que uno quiere decirle. Y por otro lado tenemos las medidas calculadas avanzadas, que incluyen variables, parámetros o funciones concatenadas para cálculos que son más complejos. Ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, una medida calculada que está hablando de lo que encontramos entre paréntesis es la tabla ventas, y dentro de la tabla ventas encontramos la columna ventas. Está buscando fechas y él le está diciendo que le reste un día y que me dé el month. O sea, es un cálculo, no un cálculo, pero es ya una orden mucho más compleja que juntar dos columnas o sumar dos columnas. ¿Sí? De nuevo, esto es lo mismo que antes. Las medidas avanzadas se incorporan a medida que ustedes lo necesiten o lo requieran. No es que hay que poner medidas avanzadas, ¿sí? Nada de todo lo que yo les estoy dando es algo que hay que poner, ¿sí? Estas son todas herramientas que Power BI les está dando y que ustedes tienen para elegir al momento de resolver su problema. Y no va a haber probablemente dos problemas que estén resueltos de la misma forma. Así que estos son simplemente herramientas. No crean que, no, tengo que poner esto para que crean que el trabajo está bien. No, pongan lo que a ustedes les haga sentido. Hasta acá. ¿Consultas? Ok, seguimos. Vamos a lo que es la presentación. Si recuerdan, este era uno de los 3 paneles que teníamos sobre la parte derecha de la pantalla de Power BI. Entonces, tenemos en la parte superior todas las opciones que nos da para gráficos de barras y columnas. Creo que todos somos familiares con gráficos de barras y columnas, por eso no incluí ningún ejemplo. Sí traigo ejemplos de gráficos capaz un poco menos comunes que vienen ahora en un ratito. La idea de estos gráficos generalmente es utilizarlos para buscar un valor concreto en distintas categorías, ¿sí? O para establecer comparaciones del mismo valor en distintas categorías. Después tenemos los gráficos de líneas, de áreas y de la combinación de ambos. Estos se usan en realidad para resaltar la forma general de una serie a lo largo de un continuo. El continuo suele ser el tiempo, pero no tiene por qué serlo, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, lo que es más habitual es la evolución de algo en el tiempo. Después tenemos gráficos de distribución. Estos ya no son tan comunes, por eso estos sí estoy trayendo algunas imágenes que vamos a ver ahora, que son los más utilizados para identificar el comportamiento de una variable. Entonces, tenemos, por ejemplo, gráficos cascada, donde en el gráfico cascada lo que vemos es no el valor, o sea, sí, por un lado el valor de la variable en un momento correspondiente, pero también vemos el acumulado, porque cada barra parte del límite superior de la barra anterior. ¿Sí? Cuando tenemos crecimiento, lo estamos viendo en color negro, y cuando tenemos baja, lo estamos viendo en color rojo. Este es el total acumulado de todos los gráficos anteriores. Y por otro lado tenemos el gráfico
que se llama rectángulo, o creo que también tiene algún otro nombre, no recuerdo en este momento, pero creo que tiene algún otro nombre, donde acá, por ejemplo, si yo les muestro este gráfico y les digo, ¿cuál de los 3 vendedores tuvo más ventas? Y Lili. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Porque el cuadradito es más grande. Ahí está, exactamente. Lo podría poner en números, pero esta visualización es tan fácil que es mucho más intuitiva. ¿Sí? Entonces, a veces se usa esto cuando las diferencias entre los datos lo permiten. Si tienen diferencias muy chicas, entre por ejemplo Lili y Leo, digamos que Lili vendió un 51% y Leo un 49%, este no va a ser el gráfico para mostrarlo. ¿Sí? Siguiendo. Tenemos opciones de mostrar mapas y KPIs. Estos son muy usados para asociar información cuantitativa con ubicaciones, y los KPIs también son utilizados para mostrar el desempeño de alguna variable en particular. Entonces, para lograr esto, lo que hace es comparar el valor real con el valor que se quería alcanzar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una visualización de un mapa donde cada uno de los circulitos muestra no solo, bueno, ahora se los voy a traer porque lo tengo acá en el ejemplo de Power BI. Vamos con este. El KPI muestra cuál es quizás la evolución, quizás en lo que va del año. Esto podría ser la venta de este mes. Estoy inventando porque esto es un ejemplo, chicos. Esto no lo armé yo. El mapa sí se los puedo mostrar, este no. Pero yo, por ejemplo, puedo decir 403.35 millones es lo que yo quiero vender en todo el año. Estamos en abril, hasta ahora el acumulado es de este, y lo que vendí durante abril es este valor. ¿Sí? El del mapa, a mí el del mapa la verdad que me resultó lindo, es algo con lo que jugué bastante. Vamos a... Mi dataset en este caso tenía la ubicación no solo por ciudad, sino que lo tenía con latitud y longitud. Entonces era ideal para armar un mapa. El mapa no solo te permite visualizar, sino que te da tamaños de burbuja de acuerdo a la cantidad de registros que haya. Entonces, cuanto más grandes sean las burbujas, quiere decir que hubo más registros con ese valor, correspondientes a ese valor. También tenemos la opción, ya que Europa no se entiende nada, de hacer un zoom. Y puedo entrar y salir tanto como necesite. Y cada vez que yo paso por arriba de cualquiera de las burbujitas, me pasa los datos de dónde se corrió, bueno, la latitud y la longitud, porque necesitaba eso para armar el mapa, y el count, que es la cantidad de veces que fue nombrado ese circuito. ¿Sí? Acá seguimos con el ejemplo del dataset de Fórmula 1. Vuelvo a bajar esto. Seguimos entonces. ¿Dudas acá? Estamos bien. Sigamos. Perdón, no se me activa el micrófono. ¿El mapa interactivo es una cualidad de Power BI o es algo que se descarga aparte y...? No, mira, cuando yo trabajé con esto tenía la versión de Power BI más básica que había y el mapa ya estaba incluido. No tuve que descargarlo de ningún lado. Si vamos acá a las visualizaciones, es este. Este es el que yo usé. Este mapa. Sí, estaba dentro de los más. Y es más, le pueden cambiar, lo vamos a ver más adelante, pero le pueden cambiar el formato. Yo acá lo puse con este fondo porque yo tenía un fondo oscuro y demás, pero le pueden dar los formatos. Sí, ¿y cuál es la diferencia entonces entre Power BI y Excel, por ejemplo? Porque ambos más o menos pueden cumplir las mismas funciones. No, ni idea, en realidad. Sos un completo novato en esto. Está, perfecto. No, es una buena pregunta. A ver. Excel, yo siento que está bueno para ver los datos en formato de tabla, para buscar distintas cosas. En ese aspecto siento que todavía, yo por lo menos me siento más cómoda ahí. Ahora, si yo les muestro, por ejemplo, los dashboards, yo acá tengo filtros que aplican a todos los gráficos que yo ponga dentro del dashboard. Acá puedo armar visualmente Power BI es mucho más poderoso que Excel.
Yo puedo usar un Excel para presentar datos, pero puedo simplemente mostrarte datos o puedo mostrarte datos de una forma que te den ganas de verlos, ¿sí? Power BI, el fuerte que tiene es la visualización de los datos. Obviamente tiene todas estas herramientas donde la modificación de los datos se puede hacer, tiene un montón de capacidades, tiene todos estos gráficos ya incorporados, pero me decís, el Excel también tiene gráficos. Entonces, para mí la gran diferencia entre Power BI y Excel es la visualización. Perfecto, muchas gracias. Es mi opinión, capaz después buscan y pueden encontrar cosas mucho más profundas. Es totalmente abierto a eso, pero esa es la diferencia que tengo en cuenta entre Power BI y Excel. Listo, es como un Excel con esteroides. Totalmente. Perfecto, Me robaste el término, iba a decirlo. Capaz me agarra alguien que sabe mucho más de Power BI o algún especialista y me dice, no, qué horror. Pero para mí, con los conocimientos que manejo yo, es eso. Y una vez que te acostumbras a trabajarlo acá, no lo querés trabajar más en Excel. Siguiendo, tenemos segmentadores o filtros que, como vimos recién, permiten manipular la información que se está visualizando en el tablero, y los campos utilizados para hacer los filtros suelen ser dimensiones, ¿sí? ¿Se pueden usar medidas? Se puede. No es muy común. Entonces, podemos tener filtros de texto, filtros con fechas, las fechas o filtros con rangos. Es más, yo he usado rangos con fechas, decirle de acá, de este año a este año, y en lugar de seleccionarlos de a uno o ponerle semanas y demás, estiraba un rango y le decía hasta acá, corría un poquito, me fijaba. Se pueden aplicar todos de acuerdo a la comodidad que tengan ustedes y a los datos que tengan ustedes. Siguiendo, tenemos tablas también que se pueden utilizar para mostrar comparaciones cuantitativas. Opinión personal con esto, no lo usaría. Acá, si decís, voy a presentar un dashboard y voy a poner una tabla, yo volvería a lo que me plantearon recién. Para mostrar una tabla, uso un Excel. Y aparte de mostrar una tabla, es muchas veces mostrar muchos datos. Cuando uno está intentando presentar, es muy importante que haga foco en el dato que quiere mostrar e intentar que todo lo demás no distraiga. Cuando yo miro esto para mí es muchísima información. Y aparte estamos hablando de números con millones. 6 cifras, 7 cifras, 2 números decimales. Yo no lo usaría. A nivel presentación me parece que no está muy bueno. Si no les queda otra, úsenlo. Pero intentaría evitarlo. ¿Qué más? R y Python. R y Python les voy a decir lo mismo que les dije con las funciones DAX, pero acá con esteroides. R y Python, si manejan hasta ahora y si lo tienen claro y todo, bárbaro para incorporarlo en el Datatón. Si no lo manejan, no se vuelvan locos, ¿sí? No son indispensables. Si lo quieren incorporar, está bueno. Si encuentran algo que decís, justo tengo hecho un código que me parece que aplica bárbaro, buenísimo. Ahora, si no lo tienen, ni se preocupen, ¿sí? Es una herramienta más. R de React. R es un lenguaje de programación, como es Python. No sé si es por React o no. Si hay alguien que sepa, siéntase libre de No, React no es de React. React es para desarrollo web. R es un lenguaje de análisis de datos también. Es lo que yo conozco como R, sí. Siguiendo, tenemos influenciadores clave. Estos permiten analizar los múltiples comportamientos que puede tener una variable. Puede ser una variable cualitativa o cuantitativa, una dimensión, una medida, con respecto a múltiples datos. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo acá, donde quiero ver los elementos que influyen en algo. Entonces, veo y dice, ¿cuándo? Por decir algo. País clientes Estados Unidos de América, el promedio de ventas aumenta en tantos millones. Eso está bueno para encontrar relaciones. Igualmente, tampoco es indispensable, las relaciones también las pueden encontrar con el resto de los gráficos. Entonces, si no están familiarizados con esto, tienen de acá al fin de semana para verlo, pero si se dan cuenta que les está trayendo más dudas que otra cosa, no se preocupen. Sí les recomendaría que si tienen el tiempo, más que nada los que nunca usaron Power BI, intenten de acá al fin de semana jugar con Power BI. Hay un montón de lugares donde pueden encontrar bases de datos. Kaggle es uno, que si quieren ahora les dejo el link.
pero hay bases de datos por todos lados. Entonces descarguen cualquier cosa y entren y prueben. Y fíjense de modificar, fíjense de meter gráficos, fíjense de ponerle filtros. De nuevo, todo esto suponiendo que ustedes quieran usar Power BI para la presentación de Datatón, ¿sí? Al principio da un poco de miedo, van a ver que a medida que van tocando y van probando, como con todo, se vuelve más intuitivo y le van a agarrar más la mano. Si van a intentar usar Power BI por primera vez en el Datatón, probablemente les robe mucho tiempo, ¿sí? Así que intenten practicar antes. Finalmente llegamos a la parte, perdón, ¿dudas hasta acá? Sí, yo tengo una, específica a la parte de Python. Yo sé que, no, la verdad que no me acuerdo muy bien. Creo que había librerías, no me acuerdo si eran NumPy, SciPy, Pandas, y creo que se usaban para análisis de datos, pero no me llevo a acordar. Scikit-learn es otra. También, sí, todas son librerías que se usan para análisis de datos, sí. Bueno. ¿Recomendás darle una repasada alguna para la competencia o...? Voy a ser muy honesta, no conozco el dataset como para decirles ABC. De nuevo, si ustedes Python es algo con lo que se llevan bien, úsenlo. Si quieren aprender Python para una competencia de acá a 4 días, con el resto de las tools... No, sería una locura. Exactamente. Se van a meter en algo que les va a sacar más tiempo, que va a ser peor el tiempo que les saque que las soluciones que les traiga. Entonces... Power BI tiene un montón de herramientas, todos sabemos lo que es un gráfico de barras, todos sabemos lo que es un gráfico de área o de líneas. Si se van a volver locos, no lo hagan. Si es una repasada rápida, úsenlo. Todo esto va a ser Data Analytics, no va a ser Data Science, así que siéntanse libres. Acá Luca nos compartió algunas páginas donde se pueden buscar datasets. Gracias. Siguiendo entonces. Vamos a la parte de la presentación. Una vez que nosotros elegimos un gráfico, se habilitan las herramientas de configuración. Entonces, la primera, que es la que tenemos acá, que es la que se ve acá arriba marcada en verde, porque estaba seleccionada, nos permite seleccionar los campos que se van a agregar a ese gráfico, ¿sí? De acuerdo al gráfico, obviamente, que ustedes están eligiendo, van a tener distintos campos, ¿sí? El eje X, el eje Y, los valores, que si los sumo, que si busco un promedio, todo va a aparecer acá en los campos. Después tenemos el simbolito con el pincel, que es el que está segundo acá, que es el que nos permite determinar el formato. Acá van a poder jugar con todo, y acá es donde entra la riqueza de la presentación, ¿sí? Los colores, los tipos de letra, los tamaños de las cosas, los textos que decido o no poner, título, el nombre de las variables, si quiero poner algún nombre adentro del gráfico, todo lo van a poder manejar desde acá, ¿sí? Cada cosa que ustedes puedan modificar tiene su color, su tamaño, su tipo de letra, lo van a poder ajustar como más les guste, ¿sí? Por favor, van a ver que los datos muchas veces les llegan de formas que son complicadas de mostrarlos. Si llegan a la presentación y ven que no se entiende, intenten hacerlo lo más legible posible, y ni siquiera por nosotros, para que ustedes puedan presentar su idea correctamente, ¿sí? Porque esto no es la competencia de, sé usar Power BI, mira, te armé un gráfico. Esto es tener Power BI como una herramienta para que ustedes puedan armar gráficos que les permita transmitir sus ideas, ¿sí? Entonces, si llegan a algo que está muy sucio, si tienen tiempo, vuelvan, chequeen la data, busquen. Es más, ahora les voy a mostrar un ejemplo. Y si no tienen tiempo, igualmente van a poder presentar, busquen truncar de una forma que les sirva para mostrarlo, ¿sí? No dejen el gráfico ahí tipo, acá está el gráfico de barras, ¿sí? Y finalmente, la parte de Analytics. Hay muchos de los gráficos que tienen la posibilidad de incorporar algún detalle más que sea visual para poder hacer hincapié en lo que están queriendo mostrar, ¿sí? Son análisis estadísticos, y les va a ayudar a poder decir, bueno, si yo, por ejemplo, planteaba que la gran mayoría de los valores está a la derecha de este valor, trazo esa línea y digo, ¿ven? No solo lo estoy mostrando en el gráfico, simplemente poner el gráfico quizás hace que la persona que lee tenga que ir al eje y decir, a ver, acá está el valor, y levanto la vista y me fijo. Si yo ya tengo la línea, ya lo veo claro que está de un lado o del otro, ¿sí? Y esto es lo que les va a permitir hacer esta tercera
parte de la herramienta. ¿Consultas con esto? Vamos, seguimos, maravilloso. Finalmente, preguntas si hemos llegado al final de la presentación. Yo tenía una duda con respecto a, quizás es más general, pero ¿hasta qué punto te conviene trabajar con los datos que estén sucios y todo lo demás para llegar a pasarlos a Power BI? A mí me pasó que estuve trabajando así con unos datos, tuve que hacer toda una limpieza, todo, y a lo último no usé Power BI, usé lo que estudió. Y es como que tuve que hacer prácticamente todo para simplemente dejar la visualización a lo último. O sea, como que ya hice todo ese proceso de limpieza todo antes. Y por ahí me preguntaba eso, hasta qué punto puedo hacer todo ese trabajo antes de pasarlo a Power BI, o si Power BI puede hacer todo. Perfecto. Acá voy a volver a hacer hincapié en lo que dije hace un rato. Busquen la forma de trabajar que a ustedes les resulte más fácil y más intuitiva. Si vos me decís, mira, con Power BI no estoy tan cómodo, me llevo bárbaro con Excel. Bárbaro. Me llevo bárbaro con Python. Puedes usar Excel para limpiar, puedes usar Python para limpiar, y después, una vez que está todo prolijo y lindo, decís, bueno, ahora que ya está, ahora sí, lo meto en Power BI solo para hacer los gráficos. Porque no quiero estar limpiando data en Power BI, no quiero que jugármela, que me salte un error en un gráfico, después tener que dar marcha atrás. Ahora, si ustedes se sienten cómodos entrando la data como caiga directamente a Power BI, limpiándola de ahí adentro, adelante. Lo que a ustedes les resulte más cómodo y con lo que tengan más confianza, háganlo, porque todo lo que les pueda ahorrar tiempo, úsenlo, chicos. O sea, 2 días parece un montón, no es un montón, ¿sí? Cada ratito les va a contar. Así que tengan la libertad de usar la herramienta que a ustedes les resulte más simple para limpiar la data. Fernando. Gracias. Yo estaba pensando exactamente lo mismo, o sea, tratar de hacer tratamiento de datos en Python, porque es lo que sé, y después, una vez que, digamos, los datos estén tratados, ahí pasarlo a Power BI directamente. Recontra. Gente, lo que yo vengo a traer hoy es les cuento de esta herramienta, pero esto no quiere decir que sea lo que tienen que usar, ¿sí? Yo vengo a ofrecerles algo y digo, bueno, esto es lo que tenemos, estos son los beneficios, se usa de esta forma, pero ustedes son libres de usar la herramienta que quieran para limpiar, para mostrar, para todo, ¿sí? Nosotros no los vamos a limitar a decir, no, bueno, si me entregaste algo en Tableau no lo traigas, o si me hiciste un gráfico en el Excel no lo voy a mirar. No. Ustedes usen lo que les convenga, esto es simplemente una herramienta más. Pero siempre, y más que nada cuando están cortos de tiempo y quieren una competencia, vayan a lo seguro, ¿sí? No se compliquen con la herramienta. Entonces, como es en equipo la competencia, si una persona maneja muy bien Power BI para lo que es presentación y otra maneja bien Python para lo que es la limpieza de datos, ¿se pueden combinar? Uno hace la limpieza de datos de Python, otro presenta en Power BI y se hace más rápido. Perfectamente. Eso es una de las partes positivas de trabajar en equipo, que tengan, que uno tenga las habilidades que el otro no y las puedan complementar. Totalmente. ¿Power BI tiene algo para ayudar a trabajar en equipo o concurrentemente o algo así? Se puede trabajar offline o se puede trabajar, sí, se los debo, eso lo puedo buscar porque no estaba en la presentación de hoy, y yo las veces que trabajé en Power BI fue individualmente, pero entiendo que se puede trabajar como se hace con, no sé, archivos en un Drive, entiendo que sí. ¿Tiene integración con Git? No sé, te lo puedo averiguar. Hola, sí, bueno, ahí no sé si se puede aportar algo que sí se puede trabajar con Git para hacerlo de manera colaborativa. La única diferencia que tiene es como que trabajas con un tipo de archivo diferente en vez de PBIX, se llama PBI, nada más que de proyecto. Pero sí se puede y se van manejando las versiones, digamos, dentro de Git.
Buenísimo, Un golazo. gracias. Buen dato. Tenía una consulta respecto a que es el tipo de conexiones que se van a utilizar, digamos, para la competencia van a ser, o sea, vamos a ir a buscar una fuente de datos y la importamos, o hay que conectar algo en vivo, algún tipo de actualización, digamos, que se tenga que considerar. No, entiendo que los datasets se lo van a dar, pero a ver, chicos, está Mati, Vicente, alguno. Ahí está, se le van a dar así mejor. Bien, bien. Y la presentación final, digamos, se haría también desde la herramienta Power BI o se maneja algún, digamos, las conclusiones, el storytelling, digamos, en un PowerPoint o algo de eso, o es el mismo dashboard que se usa para. Ah, bien. Ujú. Ah, ok. O sea, si ya lo están trabajando ahí, no tendría sentido que pierdan tiempo en trasladarlo a otra herramienta. Bien, bien. Gracias. Ok. Tengo una consulta respecto a las conexiones, que tipo tenías muchos, digamos, muchos archivos, y vos quieres hacer una especie gigante que tenga, claro, de las conexiones. Sí, vamos por allá. Es más, ¿sabes qué? No, vamos a cerrar la presentación esta y les voy a mostrar directamente el de Fórmula 1. Bien. Cuento un poquito. Este fue el primer trabajo que hice yo en Power BI, con lo cual tiene algunas fallas, pero lo podemos charlar. Cada rectangulito que ven acá es una tabla. Y todo el listado que está acá son las columnas que están dentro de la tabla. Se puede colapsar para simplificar la vista, pero son las columnas que están dentro de la tabla. ¿Cuál es tu pregunta? Te puedo echar un rato de esto, pero me parece que si mejor si voy a tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo organizar bien la información? Y no sé, eso más que nada. Bien. El tema de la organización de la información va a depender mucho, obviamente, de la base de datos que vos tengas, ¿no? Pero la idea es que yo, por lo menos, yo como proceso lo primero que hacía era, bueno, ¿dónde está lo que yo voy a querer mostrar al final? En resultados. Bueno, bárbaro. Entré en resultados y me fijé si encontraba foreign keys, porque eso era lo más fácil. Y yo sabía que la foreign key de acá iba a estar relacionada uno a muchos con una primary key de otra tabla. Entonces, cuando yo me paraba, por ejemplo, en Driver ID, decía, ok, ¿dónde está esta foreign key como primary key en otro lado? Y me venía para la tabla y establecía la relación. ¿Sí? Lo que tiene de positivo también esto es que si yo necesito armar un gráfico con un dato que está acá y un dato que está acá, y yo no tengo las dos tablas relacionadas directamente, no importa, porque si las tengo relacionadas a través de una tercera tabla, igual la información fluye y llega bien. ¿Sí? No hace falta que yo cree una nueva tabla para relacionar esas dos cosas. Ahora, volviendo a tu pregunta, partiría de encontrar primero cuál es la tabla que va a mostrar lo que yo quiero mostrar como conclusión, y después buscaría en el resto de las tablas dónde está el resto de la información, ¿sí? Ponele, yo cuando trabajé esto, vamos a dar un ejemplo concreto, una de las cosas que quería mostrar era los tiempos de carrera, ¿sí? Entonces dije, bueno, ¿dónde están los tiempos de carrera? Están en resultados. Ok, y los tiempos de carrera, ¿qué quiero mostrar de los tiempos de carrera? Quiero mostrar el piloto, quiero mostrar la marca, quiero mostrar qué día fue, quiero mostrar dónde se corrió. Todo eso lo iba encontrando en distintas otras tablas, porque esa data en la tabla de resultados, que era donde yo sí tenía el tiempo de carrera, venía como foreign keys.
¿sí? Entonces, intenta partir de tu objetivo, encontrar en qué tabla está tu objetivo, lo que querés mostrar en el gráfico, y después desde ahí decir, bueno, el objetivo es, por decirte algo, mostrar la evolución de las ventas. Bueno, tengo la tabla que dice ventas. Ok. Ahora, las ventas. ¿Las ventas en qué? ¿Cómo se dice? Puede ser por local, puede ser por ciudad, puede ser por país, puede ser por distintas marcas. Todo eso probablemente lo encuentres relacionado al resto de las tablas. ¿Sí? Esa es la forma en la que yo establecería la relación de las tablas. Y siempre tengan cuidado que no establecer ninguna relación que sea muchos a muchos. Igualmente creo que si pasa eso, Power BI les tira un avisito. Pero presten atención, por las dudas. Oh, gracias. Bueno, genial, Mati, gracias por el espacio. A nosotros nos encanta esto, nos encanta Fibatón, nos encanta Datatón. Es también parte de lo que somos como consultoría, así que nos encanta. Y chicos, si tienen alguna duda, ahora me dicen, y si no, si después nos quieren contactar, Mati tiene mi número. Lo que no sepa, de nuevo, yo no soy la dueña de Power BI, así que si hay algo que no sepa, se puede buscar. Así que, nada, eso. Espero que les haya servido, chicos.